con, con el premio Nobel de recientemente que les dieron a los que calcularon las órbitas cercanas al centro de nuestra galaxia, ¿no? Que entonces Ujú. ya está Guess y no me acuerdo del otro, ¿no? Es una Pero fue el mismo premio Nobel que le dieron a Penrose. Sí, Ah, sí, fueron de tres, ¿verdad? Los los dos son operacionales. dos observacionales, Reinhardt, y Roger Penrose, que es súper ultra teórico, Sí, por sus teoremas de singularidad del agujero negro. ya. Y bueno, entonces, de tal manera que mucha gente que no creía en los agujeros negros, pues, casi están rindiéndose a la evidencia. Sí, sí. Saúl eso me decía, dice, no, yo no creía en los agujeros negros, Ya, pero pues sí, con el- ya estoy, ahora sí, ya. Ahí está. Ah, con eso ya le. Bueno, ahora sí. Entonces, Muy bien, entonces. bueno, perdón. Perdón, perdón. Sí. Ah, sí, perdón. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Acompáñame hasta una de las últimas sesiones de nuestro semestre. En esta ocasión nos acompaña la doctora Nora Eva Redón Valles, quien es física teórica, actualmente es investigadora de Estado, unidad de Zacatenco, es nivel 2 de SMI. Su área de trabajo comprende campos gravitatorios, electrodinámica no lineal y soluciones exactas en relatividad general, particularmente en sistemas gravitacionales con campos electromagnéticos muy intensos que se pueden describir con teorías clásicas fenomenológicas que incorporan efectos cuánticos. Y hoy nos va a platicar sobre agujeros negros con electrodinámica no lineal. Adelante. Gracias, muchas gracias por la invitación. Entonces, bueno, entonces en principio todos estamos interesados en los agujeros negros. Y entonces, cuando hay campos muy intensos electromagnéticos, pues ya la electrodinámica de Maxwell necesita ciertas correcciones, ¿no? Porque el campo mismo empieza a autointeractuar en sí, consigo mismo, y esto da lugar a que la superposición lineal no sea más válida, ¿no? Entonces, esto puede ser descrito por la electrodinámica cuántica, pero bueno, nosotros tomamos ciertas teorías que de manera fenomenológica describen estos efectos cuánticos, es decir, sin tratarlo cuánticamente, estos lagrangianos describen a varios o algunos de estos efectos, como llaman photon splitting o birrefringencia de la luz y otros efectos de este tipo. Entonces, aquí les voy a presentar la acción de la que se derivan esas ecuaciones y después cómo se calcula la ecuación para la propagación de la luz, que son las superficies características, y veremos que las trayectorias de los fotones o de los rayos de luz en ese ambiente de altos, de campos electromagnéticos de muy alta intensidad, no sigue las trayectorias, digamos, normales, que serían las geodésicas nulas de una métrica, sino que el efecto es como si estuviera en un material. Entonces, hay efecto de que el fotón viaja más lento que si estuviera en vacío. Bueno, luego los acoplamos con gravedad y después vemos qué pasa en la vecindad de un agujero negro, ¿no? Y hay cosas como anillos de luz o esferas de luz. Veremos así, muy, en una forma muy sencilla cómo se calcula el shadow o la sombra de un agujero negro. Y si nos da tiempo, pues vemos un poquito de los modos cuasi normales. Entonces, ven, les decía, para campos electromagnéticos muy intensos que son del orden de, aquí sí dice 10 a la 18 volts o 10 a la 9 teslas, que son campos que, bueno, en la vida diaria no los tenemos, pero en la vecindad de magnetares o de estrellas de neutrones sí puede haber estos campos tan intensos.
O en colisiones de partículas, cuando dos núcleos se acercan en estas colisiones, sí puede haber campos de esta magnitud. Entonces, en vacío se da este proceso que se llama polarización del vacío o polarización del vacío. Y esto, el comportamiento de este vacío, entonces, es como si fuera un material, ¿no? Entonces, es decir, la luz no viaja libremente, sino que alenta su velocidad por ese efecto de que no está, el vacío no es precisamente vacío, sino que hay una polarización. Es decir, se crean y se destruyen pares electrón-positrón de este mismo vacío, ¿no? Es decir, estos campos tan intensos, pues como que despiertan todo eso que existe en el vacío, pero que en condiciones normales no lo vemos, y se crean estos pares electrón-positrón, y esa es la polarización del vacío. Entonces, en esos casos, pues las ecuaciones de Maxwell necesitan algo extra. La superposición lineal no es válida. Y entonces, lo que hacemos es tomar un lagrangiano que depende de los dos invariantes, ¿verdad? ¿Cuáles son los invariantes del campo electromagnético? Bueno, el que siempre conocemos, ¿verdad? 2b cuadrada menos c cuadrada. Y el otro invariante que casi no lo vemos mucho en ecuaciones, pues el campo, el tensor de Faraday por su dual, ¿no? Es decir, recuerden, los invariantes, pues son cuando un tensor le contraemos todos sus índices, eso nos da un invariante, ¿no? Es una cantidad que en cualquier sistema de referencia, pues en este caso es positiva, negativa o cero. Podemos ahí jugar un poquito con la normalización. Y el otro invariante, pues igual, ¿no? En todos los sistemas de referencia es positiva, negativa o cero. Aquí está definido el dual, es este. Y entonces este lagrangiano, que va a depender de manera general de esos dos invariantes, generaliza la electrodinámica de Maxwell. Porque si ¿Por qué generaliza? Bueno, porque la electrodinamica de Maxwell consiste en el lagrangiano igual proporcional al invariante F, ¿no? Ahí eso puede variar la definición, puede ser positivo o negativo, es una convención, ¿no? Pero es proporcional al invariante F. Entonces tomamos el lagrangiano y generalizamos a una función de estas dos invariantes, ¿no? Por ejemplo, el lagrangiano de Borinfeld que propusieron en 1934 con el objetivo de que el campo que diverge para una carga puntual, el campo diverge porque va como eh, E cuadrada entre R, entonces en la posición de la carga diverge. Y entonces ellos dicen, no, pues esto no puede ser, vamos a proponer un lagrangiano que generalice el lagrangiano de Maxwell y que a la vez no me dé ese problema de que el campo diverge en la posición de la carga, ¿no? El campo y la energía que no diverjan en la posición de la carga. Y entonces proponen ese lagrangiano. Efectivamente, si calculamos la solución estática esférica simétrica de ese lagrangiano, pues el campo es finito en la posición de la carga. Entonces, esto, ¿no? Luego, y ya a partir de electrodinámica no lineal, que es una teoría cuántica, ¿va? Pero Euler-Heisenberg hacen una aproximación, porque es una aproximación para campos, sí, intensos, pero no tan intensos, ¿no? O sea, fíjense, este es un lagrangiano también que depende de los dos invariantes, ya no aquí el primer término es la electrodinámica de Maxwell, pero aquí tenemos ya un término, pues podemos llamarle de corrección, ¿no? O sea que me da lugar a estos efectos no lineales, donde esta mu, pues es proporcional, aquí como lo quieran ver, pero esta alfa es la constante de estructura fina. Entonces esa ya me da un rango de energía que ya, en donde debo de aplicar la mecánica cuántica, ¿no? En este caso, la electrodinámica cuántica.
Entonces, Euler-Heisenberg derivan este lagrangiano para campos constantes, pero muy intensos. Pero aquí, digamos, el desarrollo sigue, ¿no? Si yo quiero, sí, dime, Hay una pasada de la de Kaiser a la de Born y de la de Euler-Heisenberg, bueno, algo así, porque si aquí desarrollas esta raíz, no tomas la aproximas como 1 más 1 medio de primer término, obtienes términos, obtienes un lagrangiano que va como f cuadrada más g cuadrada, pero no con el mismo coeficiente exacto, ¿no? Pero, digamos, es una de esa forma. Entonces, en cierta manera hay cierta relación. Otra pregunta. Aquí vuelves a mencionar polarización del vacío, pero bueno, cuando nosotros pensamos en polarización, casi siempre pensamos en la polarización de la luz. Sí, Entonces aquí, en realidad, esto se refiere a la creación de partículas, ¿verdad? sí. A la creación de pares que se llaman. Sí, 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 tienes razón. Ahí, y eso siempre es motivo de confusión, ¿no? En este caso, polarización es como que tú tienes esta constante épsilon, ¿no? En la que es que, ¿qué? Permitividad eléctrica. Sí. En ese sentido, esa polarización, ¿no? Como en un material. Ok. Bueno, después viene que es la polarización de una onda, porque resulta que uno de los efectos de estos campos intensos es que hay birrefringencia. Es decir, un fotón con una polarización sigue una trayectoria y otro con otra polarización diferente sigue otra. Entonces ahí se da la birrefringencia en vacío, ¿no? Y entonces allá es la otra, la polarización, que sí, la dirección del campo eléctrico de una onda, exactamente. Bueno, entonces, digamos, entre las electrodinámicas no lineales más famosas, bueno, pues están esta de Borinfe, la de Euler-Heisenberg, y otra que se ha hecho famosa, la derivaron en el 2020. Entonces es una electrodinámica que la buscaron sus autores tal que tuviera las mismas simetrías que la electrodinámica de Maxwell, ¿no? O sea, siendo no lineal, porque fíjense aquí, el lagrangiano depende de f y g de manera no lineal, pero si hacemos gamma igual a cero, pues recuperamos Maxwell, ¿no? Este f. Y tiene las dos simetrías de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Una es la que se llama invariancia conforme o invariancia de Weyl, que consiste en que la traza del tensor de energía-momento es cero. Entonces la traza aquí, contraigo los dos índices y tengo la traza. Esa es la condición de que el fotón tiene masa cero. Por ejemplo, el lagrangiano de Proca y esos que consideran un fotón masivo ya rompe este tipo de invarianza, ¿no? La traza ya no es cero. Y la otra asimetría importante de las ecuaciones de Maxwell es esta simetría en donde en las ecuaciones pasamos de E a B y de B a menos C y tenemos las mismas ecuaciones, y es la simetría de dualidad o de rotación de dualidad o hay varios nombres, y esta es la condición para que un lagrangiano tenga esa simetría de dualidad. Entonces, con esas dos condiciones, pues derivan este lagrangiano, ¿no? Entonces, mucha gente lo está estudiando. Bueno, no hay resultados así espectaculares porque es realmente casi Maxwell rescalado, pero bueno, hay muchísima gente interesada en eso. Bueno, entonces vamos a las ecuaciones. Entonces, fíjense, aquí yo propongo la acción. La acción consiste en la partícula libre, la interacción partícula-campo externo, ¿no? Que aquí está como la corriente por el campo, por el potencial electromagnético, y el lagrangiano propiamente del campo, ¿no? Que donde yo voy a meter, pues el que me interese. El tensor de Faraday está dado de esa forma
con respecto al potencial electromagnético. Y otra cosa que se cumple, pues esto es lo que se llaman las identidades de Bianchi, ¿verdad? Y aquí debería de ir una comita o algo más espacio. Bueno, entonces hacemos la variación de esta acción con respecto a las coordenadas y obtenemos, ahora hacemos esa variación cero, obtenemos la ecuación de fuerza de Lorentz. Entonces esta es la cuadrivelocidad de la partícula. Entonces esta es la ecuación que en lenguaje tensorial de la ecuación de fuerza de Lorentz, ¿no? Esta quizá la conozcan como el término masa por aceleración igual a E por B más B cruz B, ¿no? Esa es la ecuación de fuerza de Lorentz. Muy bien, ahora esa misma acción la hacemos ahora la variación con respecto al potencial electromagnético. Entonces aquí está, bueno, unos pasitos de ese desarrollo y hacemos esa variación cero, ¿no? Ahora lo que nos damos cuenta es que si definimos un tensor P como lo que yo tengo aquí entre paréntesis, entonces llego a unas ecuaciones iguales o de la misma forma que las de Maxwell, pero para este objeto P. Entonces yo digo, bueno, pues como sé muchas cosas de las ecuaciones de Maxwell, muchas soluciones, pues defino ese tensor P y algunos le llaman tensor de Plebanski y así, ¿no? Eh, este tensor en un material es similar al desplazamiento eléctrico y al campo magnético, ¿no? Y esta relación, pues es similar al desplazamiento igual a la permitividad eléctrica por el campo eléctrico y para el campo magnético la relación que ya conocemos para los campos en un material, ¿no? O sea, esta es la expresión, las ecuaciones súper simplificadas de esta ecuación, ¿no? Cuando tenemos electrodinámica de Maxwell, etcétera, llegamos a estas ecuaciones para un material isótropo y homogéneo, etcétera. Entonces aquí como que es lo mismo, pero más general, ¿no? Pues aquí me caben muchas más teorías. Bueno, entonces las ecuaciones ¿cuál vienen a ser mis ecuaciones en esta electrodinámica no lineal? Bueno, las ecuaciones similares a las de Maxwell, pero para este objeto P, que está relacionado con la F, el tensor de Faraday, y las identidades de Bianchi normales. Entonces, la fuente, fíjense, las fuentes vienen a ser las corrientes y el objeto que producen es este que llamamos P, o el tensor PAB o tensor de Plebanski. Y el tensor de Faraday normal está relacionado a través de lo que se llaman estas ecuaciones de estructura o ecuaciones materiales. Entonces, las otras ecuaciones pues son para las cargas que están ahí en ese campo externo y son estas, ¿no? Esta es la cuadrivelocidad de esa carga, una carga E y masa M. Entonces, esas son nuestras ecuaciones. Pero vean que la carga sí obedece al tensor de Faraday, ¿no? Esa es su fuerza motriz. Pero, digamos, la situación ya para las ecuaciones mismas de campo, pues ya tiene este ingrediente de la P, ¿no? Del tensor P. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se propagan las señales en este medio, en esta electro no lineal. Entonces voy a suponer que una perturbación o una discontinuidad del campo, ¿no? Hagan de cuenta una pared o una sábana ahí, quiero propagar, ¿no? Es una discontinuidad del campo. O sea, aquí el campo antes de cero tiene un valor y después tiene otro. Hay una discontinuidad, un salto, que es precisamente lo que me permite propagar campo. Ahí, esa discontinuidad la suponemos, bueno, supongamos que tenemos un campo B genérico, ¿verdad? Esa discontinuidad, fíjense, la supongo en la primera derivada. Entonces, esto no es cero, o sea, calculo la derivada de ese campo de un lado de la pared y del otro y no son iguales, ¿no? Esa discontinuidad es la que quiero propagar.
Entonces, bueno, esto ya se estudió desde hace mucho tiempo por Hadamard y otros. Y esta sábana o esta hoja que se propaga se llama característica, superficie característica. Hoy viene a ser el frente de onda de una onda. O sea, la primera pared que uno encuentra que se está propagando en vacío, ¿no? Ese es el frente de onda. Son superficies que propagan la discontinuidad o las señales. Y entonces lo aplicamos esa discontinuidad al campo electromagnético, ¿no? Entonces tenemos que la segunda derivada del potencial va a ser cero, ¿no? Segunda derivada pero la primera derivada presenta una discontinuidad, ¿no? Entonces, fíjense. Ah, no, el campo es continuo, ¿no? El campo es continuo, pero su primera derivada presenta esta discontinuidad. Y es la que queremos propagar, ¿no? Entonces, el vector normal a esta superficie le llamamos K, ¿no? Entonces hagan de cuenta que es el rayo de luz, ¿no? Va así. Estoy propagando el frente de onda. Y esa K es el número de onda de la onda que se propaga. Aplico las ecuaciones, la identidad de Bianchi me da esa identidad. Bueno, y aplico esta discontinuidad a las ecuaciones que tengo para la electrodinámica y obtengo esta ecuación que depende, bueno, aquí voy a simplificar la cuestión a que el lagrangiano dependa solo de uno de los invariantes, pero sin ser Maxwell, ¿no? Pero digamos, para que esto sea presentable la ecuación. Si incluyo el otro invariante, pues puedo hacer lo mismo, pero hay más términos, ¿no? Entonces tengo esta ecuación, que es ya la ecuación de propagación de la onda o de la superficie característica. Aquí hago algo de álgebra y llego a esta ecuación. Fíjense, entonces esta ecuación me dice que el vector nulo, ortogonal al frente de onda, obedece esta ecuación. Este vector es nulo, es decir, un vector de norma cero. Pero aquí no resulta ser de norma cero en mi geometría de fondo, sino en esta geometría especial, ¿no? Entonces, a esta métrica, en la cual este tensor es nulo, le llamo la métrica óptica o la métrica efectiva, ¿no? Que viene a ser, aquí, a mí siempre me gusta imaginármelo como en un material. Digamos, en un material el vector de propagación no es igual que en el vacío y de hecho la velocidad es menor. Y entonces en ese material tenemos una métrica efectiva, ¿no? Que me describe pues las variaciones del material a medida que se propaga el fotón, ¿no? Esas variaciones que son pues variaciones de campo de las moléculas, de cómo está constituido ese material. Bueno, esta gama, pues nada más la despejo de acá, la leo y entonces tiene que ver, vean que tiene que ver con las derivadas del lagrangiano respecto de los invariantes, ¿no? En el caso de Maxwell, como L es proporcional al invariante F, pues este término se me hace cero y tengo simplemente la propagación de la luz en vacío. Una pregunta, ¿cómo sale la condición de esta métrica efectiva? O sea, uno exige que el vector de onda sea nulo, ¿no? Porque esa es Sí, la propagación de la luz, ¿verdad? Y ahí sí, sale la condición de esa métrica efectiva. y de ahí sale, sí, efectivamente, sí. Tú dices, este vector tiene que ser nulo y entonces dices, bueno, pues es que entonces tengo que considerar que esta es una métrica. Se podría, en vez de solamente meter como, pues eso que le llamas métrica efectiva, corregir la métrica con estos términos de contribución electrónica. Sí, de hecho eso es. Y en la métrica normal o en la segunda línea. Sí, de hecho es una corrección. No me acuerdo si traemos expresión aquí, pero viene a ser la métrica de siempre de toda la vida de la que tú agarres, Minkowski, un Blajol, etcétera, más bien, sí, menos, por ejemplo, la velocidad de fase se ve muy bien. Entonces es uno menos, y esa es la corrección que te da.
la electronolineal. Ujú. A ver, aquí, bueno, este es como un resumen. Ah, no resumen. O bueno, sí. Aquí lo que hago es acoplar mínimamente con gravitación. Entonces, ¿qué es acoplar mínimamente? Bueno, aquí tengo el lagrangiano de electro y le sumo el escalar de Ricci, ¿no? Entonces ya con eso estoy considerando que mi fondo es curvo, que mi espacio-tiempo no es el espacio de Minkowski, hay alguna curvatura, ¿no? Producida, no sé por qué, pero ya entonces tengo esta curvatura en el espacio-tiempo. Y mínimamente, ¿por qué? Pues porque fíjense que no hay un término de interacción o de producto de L con R, ¿no? Entonces, cuando nomás lo sumamos, ese se llama el acoplamiento mínimo. ¿Y cuáles son las ecuaciones? Bueno, igual hago la variación de la acción, pero bueno, pues obtengo las que tenía yo de tipo Maxwell, ¿verdad? Y eso se debe precisamente, vean que aquí no hay la curvatura entra a través de la derivada covariante, pero fuera de eso no hay otro efecto de ningún término que me mezcle estos. Obtengo las ecuaciones de Einstein, ¿verdad? El tensor de Einstein, que me dice que lo calculo a partir de mi métrica, de las curvaturas de mi métrica, igual a la materia, el tensor de materia que tengo en ese espacio-tiempo. Es variar respecto a, Sí. y a sería, para obtener la D, sería la respecto a que también a. Sí, también pero aquí voy a considerar o quizás de esta puedo llegar a esta. Sí, pero fíjate que es el dual, entonces es similar a la ecuación de Maxwell, pero para el dual. Entonces cuando metes el tensor dual, hay estas simetrías. Entonces, fíjate, por su estructura, si no tengo fuentes, viene a ser o sea, puedo derivar el P mu nu de un potencial. O sea, y este también, pero no es F, sino su dual. Y aquí, para obtener las ecuaciones de Einstein, pues varío con respecto a la métrica, ¿verdad? A G1. Y aquí está el tensor de materia, bueno, cuando tengo solo el campo electromagnético no lineal. Aquí podría tener más materia si incluyo un campo escalar, si incluyo un fluido, etcétera, pues viene acá, ¿no? Pero aquí solo tengo el tensor correspondiente al campo electromagnético. Y entonces, fíjense que esta es la parte de Maxwell, esto que está aquí, y esta es la traza, si recuerdan, pero si no recuerdan, no importa, aquí les estoy diciendo, esta es la traza del T1. Entonces, en el caso lineal, en el caso de la electrodinámica de Maxwell, la traza del tensor es cero y LF pues es una constante, ¿no? Entonces, ese es el caso lineal, que bueno, esto ya, si vieron relatividad especial, pues es el tensor de materia del campo electromagnético. Bueno, esto es lo que les decía de los... Ok, esto. Bueno, ahora fíjense, vamos, ya que tenemos las ecuaciones para un espacio curvo, pues vamos a fijarnos en alguno en particular. Y el más sencillo es cuando tenemos simetría esférica, simétrica, esférica, ¿no? Y si además no depende del tiempo, pues entonces tengo una situación estática. Entonces pues ustedes veían hace ratito la distancia, ¿verdad? Entonces hagan de cuenta que aquí tengo la distancia, aquí en este término, y aquí tengo la distancia en coordenadas esféricas. Y cuando considero también el tiempo, pues tengo este término extra, ¿no? Y esa n solo depende de la coordenada radial, ¿no? Entonces, todo depende solo de la coordenada radial. En ese caso, todas mis ecuaciones se simplifican y puedo resolver
esas ecuaciones para esta función n de r. Esta situación estática esféricamente simétrica puede admitir una carga eléctrica y una carga magnética. Bueno, esto sería lo que es el monopolo magnético, ¿verdad? Pero, digamos, aquí no nos preocupamos de si existe o no, simplemente pues vemos que es una posibilidad y lo incluimos. Entonces, las componentes del campo electromagnético son esta, ¿verdad? Que es similar a Q entre R al cuadrado. Y la otra, pues cuando tenemos un campo magnético, tenemos una componente más. Aquí, bueno, aquí tengo el temunu. Entonces, para ejemplificar, pues tomemos un lagrangiano, por ejemplo, este, ¿no? El de Euler-Heisenberg. Entonces tomo ese lagrangiano y calculo, planteo las ecuaciones de Maxwell. Bueno, ya no es Maxwell, pero planteo las ecuaciones de Einstein, Faraday o no lineal o electrodinámica. Y todas las ecuaciones de Einstein se reducen a una ecuación para la función n. Entonces busco solución de esa ecuación y obtengo esta función. Entonces tengo un término que es 1, que eso es cuando tengo el espacio-tiempo plano. Tengo otro término, 2m entre r, es cuando solo tengo una masa. Si este objeto o esta masa está cargada, pues entonces tengo el siguiente término y esa ecuación se conoce como de Reine-Nostrom. Y entonces el último término corresponde a la corrección no lineal, ¿no? Entonces, si se acuerdan, esta mu es proporcional a la constante de estructura fina, entonces es el más chiquito, ¿no? Este término esperamos que sea muy chiquito porque es solamente una corrección a la electrodinámica de Maxwell. Entonces, bueno, aquí calculo pues todo lo que tengo que calcular, ¿no? Mi componente P, mis componentes del campo electromagnético. Además, para este P1, pues también puedo definir sus invariantes y esa sería, bueno, pues estoy ahí describiendo este problema en todos sus campos, ¿verdad? Disculpa, ¿podrías decirnos cómo surge, cómo se reduce raíz del nodo? ¿Cuándo tendríamos eso? Cuando mu es 0, entonces no tengo el último término y tengo pues un black hole, porque si hago n igual a 0, tengo ahí, calculo las raíces de ese polinomio y esas raíces me dan el horizonte. Entonces tengo un black hole caracterizado por m y q, ¿no? La masa y la carga. Y Me perdí un poquito con la mujer. la mu es alfa entre el campo crítico al cuadrado o alfa cuadrada entre la carga del electrón a la cuarta, creo. Pero sí, entonces mu viene a ser, porque fíjate, aquí haces mu 0, tienes Maxwell. Sí. Y entonces este mu, que esperamos que sea pequeña, el término más pequeño, viene a ser pues podemos decir que es la corrección. Ah, y aquí tengo, bueno, el caso magnético, pues, donde hago el campo, la carga eléctrica 0 y pues hago lo mismo exactamente, ¿no? Nada más que solo tengo la QM aquí. Y en el caso anterior, tenía yo una Q que es igual a QM al cuadrado más QE al cuadrado. Bueno, aquí digo lo que preguntaba Alejandro. Si hago mu igual a 0, pues tengo la solución de las ecuaciones de Einstein-Maxwell, que se llama de Reissner-Nostrom. Es otra. Esta solución de Reissner-Nostrom se derivó muy pronto, en el 1914 o por ahí. O sea, fue de las primeras soluciones conocidas. Y aquí lo que tengo es esta función n de la métrica. Entonces, para comparar, digamos, bueno, eso es una carga y masa particulares, pero para comparar, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias?
Entonces, fíjense, el Reine Nostrum para una carga dada, pues se va a infinito, es n lo que estoy graficando. N como función de R. Entonces, y aquí lo que tengo es, fíjense, ¿se acuerdan que el fotón sigue una trayectoria diferente del vacío? Entonces aquí en esta cafecita o beige, esta es la n, la función métrica para que aplica el fotón. De todos modos, si yo tengo o acepto la existencia de gravitones, o si quieren neutrinos en buena aproximación, es decir, partículas con masa cero, pues esas se van a propagar en las geodésicas nulas de la métrica, ¿verdad? Entonces, tengo la otra función métrica está como rosa mexicano, ¿no? ¿Qué unidades están? Bueno, ¿qué escalas? Aquí la escala es R entre M. R entre M, sí, para que sea adimensional. Entonces, digamos, el horizonte está donde cruzo yo el cero. Entonces, otro detalle, fíjate, aquí es el horizonte para el caso de Euler-Heisenberg y aquí es el horizonte para Reine-Nostrum. Entonces, fíjate, es un objeto más compacto que, porque uno de los efectos de esta no linealidad es que esta nube de polarización del vacío apantalla la carga, es como si yo tuviera un objeto con menos carga que el Reine Nostrum. Y si tiene menos carga es menos denso, porque en R igual a 2 tenemos el radio de Schwarzschild, que sería todavía un objeto más extendido. Bueno, entonces vamos ahora a las trayectorias de las partículas y en particular, bueno, de los fotones. Entonces aquí, bueno, ¿qué hago cuando quiero estudiar las partículas de prueba en la vecindad de este objeto? Pues establezco mi métrica, como siempre. Aquí, este es el caso de Schwarzschild, nomás porque, pero digamos, el método es el mismo si yo tuviera aquí en la n más términos, ¿no? Pero para ejemplificar, pues agarré el caso más sencillo, que es cuando solo tengo masa. Entonces, en este espacio-tiempo, como no depende del tiempo, la energía de una partícula de prueba se va a conservar. Y como también tengo una simetría, digamos, axial, entonces la componente del momento angular de esta partícula de prueba se va a conservar. Entonces, para integrar yo las ecuaciones de la trayectoria de esta partícula, que equivale a que yo conozca en un determinado momento sus coordenadas, ¿no? Su r, su teta, su phi, su t. Entonces, para integrar esas ecuaciones, vean que ya tengo dos constantes de movimiento. Como tengo simetría esférica, la elección de mi ecuador es arbitraria. Se lo puedo poner en cualquier ángulo teta, y pues en particular escojo pi sobre 2, ¿no? Entonces, la única coordenada que me queda integrar es la radial, y obtengo esa ecuación donde esta delta, si es 0, va a ser para partículas sin masa, y si es 1, va a ser para partículas masivas. Y -1, bueno, pues esas son las trayectorias espaciales o espaciales. Bueno, entonces esta ecuación ya ahora es totalmente análogo no sé si análogo más bien, es un problema de fuerzas centrales, ¿no? Donde yo tengo la energía cinética y un potencial, ¿verdad? Un potencial que viene dado por este término. Entonces identifico ese potencial efectivo en que se mueve esta partícula de prueba, viene dado por esta es n, ¿no? Acuérdense, entonces aquí es n, esta es n. Este potencial, vean que es el término, esta es la gravedad newtoniana, este es el término centrífugo, y este término extra es el término
relativista que me da la precesión de la órbita de Mercurio, por ejemplo, entonces me da los efectos relativistas, ¿no? Relativistas por, entendiendo como ya de relatividad general. Entonces ese término que va como 1 n al cubo es el término ya proveniente de relatividad general. Aquí estoy comparando este potencial efectivo, entonces, fíjense, para el caso newtoniano, en que simplemente tengo que diverge, y ya el caso relativista de Schwarzschild, vean que el potencial tiene un máximo. Esto es para órbitas ya, no lo digo aquí, pero ya es cuando tengo masa cero. Entonces, vean que esta diferencia hace lo siguiente, fíjense que tengo un máximo. Ese máximo, cuando estudiamos el problema de fuerzas centrales, me dice que tengo órbitas circulares inestables, por las estables corresponden a un mínimo. Pero entonces fíjense que aquí en el caso relativista para la luz, lo que me dice es que yo tengo, pues ahí depende cómo lo veamos, en una dimensión o en dos, ¿no? Que tengo anillos de luz, o sea que el fotón aquí va a tener trayectorias circulares, ¿no? O bien, pues bueno, puedo considerar que es una esfera completa, ¿no? Y considero las varias direcciones, pues es una esfera de luz, que es lo que se conoce como fotosfera o fotosfera. Entonces, ese es un efecto relativista. Aparte, bueno, hay otras cosas como la curvatura de la luz, el corrimiento al rojo, a lo que le decía, ¿no? La precesión del perihelio de mercurio, en fin, otro. Bueno, entonces esa es la diferencia importante. Para partículas masivas, pues puedo tener las trayectorias equivalentes a lo que tengo en una fuerza central. Tengo trayectorias, órbitas circulares estables, órbitas circulares inestables, órbitas circulares que precesan, ¿no? Que hay, precesan entre dos puntos ¿cómo le llaman? R punto igual a cero. Trayectorias entonces que pueden caer dentro del agujero negro o que pueden escapar, ¿no? De todo lo que tengo en un problema de fuerzas centrales. Aquí lo tengo, aquí es para partículas masivas, ¿eh? Porque para fotones no tengo el mínimo. Aquí está lo mismo, ¿no? Aquí este potencial efectivo para fotones en el espacio-tiempo de Schwarzschild es lo que ya les había comentado. En particular, para el black hole de Schwarzschild, ¿cuál es esa R donde tengo la fotosfera? Bueno, es igual a 3m. Entonces, ese radio, donde tengo, hagan de cuenta ahí, la fotosfera de luz, eh, ahí, si un fotón llega, o rayo de luz, ¿no? Ahí estoy abusando del lenguaje llamando fotón, pero no tengo aquí nada cuántico. Si un rayo de luz llega con una energía mayor que el potencial efectivo, ¿no? Hagan de cuenta, más alto que el máximo, entonces lo que pasa con ese fotón es que cae directamente al black hole. Ahora, si defino el parámetro de impacto de esta forma, es como el inverso del potencial al cuadrado. Entonces, cuando el parámetro de impacto es menor que el que corresponde al máximo, entonces todos esos fotones van a caer directamente al black hole, ¿no? Si considero cuál es el radio bueno, la circunferencia que me define esta fotosfera, pues es pi por el radio al cuadrado, ¿verdad? Entonces, es lo que se llama la sección transversal de captura o sección transversal de absorción, ¿no? Que sería la proyección de esta fotosfera en alguna pantalla. Y eso es lo que constituye lo que llamamos la sombra. Que aquí, bueno, igual es el mismo cálculo
poco repitiendo, ¿no? Entonces, tengo la ecuación de movimiento en R o de las trayectorias radiales para una partícula de prueba, ¿no? En particular, supongamos un fotón. No, fotón no. Una partícula sin masa. En el punto de retorno, en que R es cero, ¿verdad? La velocidad es cero, es decir, me indica que se regresa a esta partícula y estás posiblemente haciendo una órbita elipsoida, como una elipse. Entonces tengo que esté cero y simplemente el potencial efectivo es el inverso del parámetro de impacto al cuadrado. Para la fotosfera o el radio que corresponde al máximo del potencial, que para Schwarzschild es 3 veces la masa, entonces ese parámetro de impacto corresponde, pues hago el calculito, ¿no? Aquí sustituyo y tengo esto, y ese radio es de 5.196 m. Entonces, ese es para el caso aquí podemos decir un black hole estático. Entonces, para un observador lejos, él lo que va a ver es esta circunferencia de radio BC, o la sombra o sección transversal de captura es de esta área, ¿no? Esto ya es un área igual a eso. Aquí es igual lo mismo para Schwarzschild, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cuáles son las magnitudes relativas? Entonces, lo que está con negro es el horizonte del black hole. Entonces, el horizonte son 2 veces la masa. La fotosfera son 3 veces la masa, está fuera del horizonte. Y el parámetro de impacto correspondiente a la fotosfera es de 5.2 m masas. Entonces, lo que hay que notar es entonces que, fíjense, el radio que va a observar un observador lejano, ¿no? La sombra, no es ni la fotosfera ni el horizonte, sino, bueno, pues el parámetro de impacto de estos fotones que llegan a estas órbitas circulares inestables, ¿no? Que eventualmente, pues, caen al black hole o se dispersan o regresan a infinito. Aquí esto es nomás lo que había que notar. Entonces, con estas dimensiones, con estas longitudes, calculamos cuál es el ángulo, la resolución del ángulo del centro de nuestra galaxia, ¿no? Entonces, fíjense, aquí esta es la Tierra y este es donde tenemos situado el telescopio, los radiotelescopios, que el Very Large Array. Y aquello, la bola negra, pues estoy significando el centro de nuestra galaxia, ¿no? Entonces, el radio que se calcula es del orden de 10 a la 10 metros y la distancia a la que estamos del centro de nuestra galaxia es de 8 kiloparsecs, ¿no? Así, grosso modo. Entonces, el ángulo que subtiende esta sombra, bueno, es la sombra, sí. Sí, porque es 3 raíz de 3, es el BC, ese sería la sombra. Considero la masa del centro de nuestra galaxia del orden de 10 a la 6 masas solares. Considero que estoy en un espacio plano y aproximo este ángulo, el seno, por el ángulo. Entonces, es R, la distancia entre R es y la distancia es el 8 kiloparsecs. Hago el cálculo y entonces el ángulo es del orden de 50 microarcos de segundo, ¿no? Entonces ya esto entra dentro del rango de resolución, de los radiotelescopios de la Tierra, que es, es del orden de 30 microarcos de segundo, entonces perfectamente está dentro de ese rango y por eso es que se ha podido observar la sombra.
o del Event Horizon Telescope, que tiene son radioondas de 1.3 milímetros. Entonces, así muy burdamente, pero esto nos da el orden de... Bueno, ahora brevemente para terminar, vamos a volver a cuestión de la métrica efectiva para los fotones. Entonces, si recuerdan, era esta. Hago el cálculo para un lagrangiano que depende solo de F, ¿no? Y obtengo que la métrica se modifica en estos factores. Fíjense, estos factores Gm y Ge, que están dados por derivadas del lagrangiano. Entonces, en el caso de Maxwell, este es cero, y vuelvo a la métrica, a mi métrica básica de fondo geométrica. Entonces, aquí es donde también se ve que esto es como una corrección, ¿no? Ya depende de qué lagrangiano escoja yo, pues será ese. Y aquí lo que estoy comparando son los potenciales efectivos vistos por las partículas sin masa. Fíjense, este es el rosado es partícula sin masa, que puede ser un neutrino en buena aproximación o un gravitón. Esta beige o café es el potencial efectivo que vería un fotón. Entonces vean que aquí digamos, la barrera de potencial es mayor, ¿no? ¿Qué tan mayor? Pues eso ya depende de la carga y del valor que yo le dé a mis parámetros. Y para comparar, bueno, pues tenemos aquí el caso del caso de Einstein-Maxwell, donde no tengo ninguna corrección, ¿no? Que es nomás un black hole caracterizado por su masa y su carga. Entonces, allí sí hay diferencias en lo que cada partícula ve en este ambiente donde hay polarización del vacío. Y aquí, bueno, pues hago el cálculo igual de estas dos. Tengo dos posibilidades. Aquí de esto, ¿de dónde sale de estas dos posibilidades? Ah, bueno, probablemente lo tengo acá. Bueno, de la ecuación, no sale del estudio de las características, ¿no? Entonces, resulta que tengo dos opciones, dos posibles métricas donde ese vector de polarización es nulo. Y esto me da lugar entonces a la birrefringencia, ¿no? Es decir, que un fotón con cierta polarización se va por un camino y otro con otra polarización se va por otro camino. Aquí hice el cálculo para el caso del lagrangiano de Euler-Heisenberg. Aquí, pues otra vez el término con mu es una especie de corrección, ¿no? Ah, bueno, aquí tenemos dos, ¿no? ¿No? Mientras para el caso lineal esto es menos un cuarto, bueno, pues aquí tenemos esos dos factores de corrección que me dan diferente velocidad. Aquí otra vez es el potencial efectivo, bueno, ya no voy a entrar en mucho detalle. Este es este factor G que me modifica la métrica, ¿verdad? Que en el caso entonces de Reine-Nostrom debe ser 1. Y a medida que aumento yo, este es mu, fíjense, aquí no le puse A, pero es mu. O sea, a medida que aumento el parámetro del campo no lineal, pues este factor se va haciendo más pequeño, indicándome que la modificación es mayor. Ahí, ok. Es que en otro trabajo le puse A. Y este es similar, ¿no? Es para el caso puramente eléctrico. Y bueno, para dejar tiempo a preguntas, vamos a... Igual son como cálculos de lo anterior, un poquito con más detalle, ¿no? Son estos factores que modifican la métrica, G1 y G2. Y aquí este trabajo, una estudiante mía hizo estos dos trabajos.
donde estudiamos la propagación en estas tres electros, Borín, Feloy, Heisenberg y Modmax. Y bueno, fue para en la vecindad de un agujero negro de Modmax. Eso es con mi alumna Elda. Bien, bueno, pues para que haya tiempo a preguntas, ya no, no meter más ecuaciones que ya no estar así. Alguien de preguntas. Preguntas más pues. Sí, pueden, lo que sea. Creo que es muy fácil. Pero ahorita, como que ya me perdí. Según tenía entendido, la fotosfera es la región en donde pasan los fotones, llegando al blanco o al rojo. Y el parámetro de impacto igual era algo así como una distancia máxima, puede acercar sin terminar. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? ¿Por qué sale 3M para la fotosfera y 3M para el parámetro de impacto? A ver, a lo mejor, déjame ver, a lo mejor esta figura aclara eso. A ver, fíjate, a lo mejor es esta, o que podría ser. No se ve muy bien, pero fíjate, aquí, digamos, si esta es la fotosfera, el parámetro de impacto viene a ser no justo la misma, sino un poquito mayor, ¿no? Fíjate, la máxima acercamiento sería esto. O sea, cuando tienes la trayectoria, tú te vas acercando al black hole y hay una distancia mínima, pero la fotosfera está todavía adentro de esa. O sea, no se ve muy bien en las figuras. Pero por ejemplo, haz de cuenta, aquí está la fotosfera y la máxima aproximación no es exactamente la fotosfera. O sea, el fotón antes de que llegue hay un parámetro de impacto y llega y ya se coloca en la fotosfera. Pero ese parámetro de impacto no es igual a la órbita circular. Sí, eso yo creo que en cualquier problema de fuerzas centrales lo puedes ver, ¿no? El parámetro de impacto, porque ese, pues es el inverso del potencial al cuadrado. Déjame ver dónde lo tengo. Ajá. Sí, es el inverso del potencial al cuadrado. Entonces, si tú haces R punto igual a 0 y calculas esa B, no es igual a el radio de la fotosfera, que corresponde al máximo del potencial. Sí, sí, porque fíjate, una cosa es el máximo del potencial, es una cierta R, pero esto es el inverso del potencial al cuadrado. Sí. Podemos estudiar diferentes electrodinámicas no lineales. Las podemos ir metiendo, ¿no? Entonces, además entiendo, no sé si los otros tres casos que al menos también estudió la estudiante, tienen la misma característica de que son mínimamente acoplados. Sí, sí, Ok. sí. Bueno, en ese supuesto, ¿qué le podemos pedir, por ejemplo, a un observacional para que pueda comparar cuál es la que mejor se ajusta a su escenario, al Sagitario, a M87? O sea, ¿cuál es lo que un observacional espera ver en la práctica, la gran diferencia? O sea, sí entendí las ecuaciones, ¿no? Bueno, creo que, o las figuras. Sí, sí. Pero en la práctica, ¿qué puede esperar uno? ¿O cómo puede escoger un observacional el mejor modelo para describir a su... Pues yo te diría que va a haber diferencias en la sombra, ¿no? Entonces es lo que podría esperar un experimental. Ahora, decir a partir de las observaciones de la sombra es tal o cual electrodinámica, eso no lo creo que pueda ser porque hay varios parámetros involucrados, ¿no? Es decir, si tú modificas la sombra, a lo mejor la carga, a lo mejor te da la misma sombra que otro black hole con menos carga, pero otra electrodinámica, ¿no? O sea, ahí va a haber mucha degeneración en los valores de los parámetros
O sea que diferentes conjuntos de parámetros te pueden dar la misma sombra. Y entonces eso no te va a permitir decir qué electro estás usando. Ah, ¿Puedo bueno. complementar? Sí, claro. Sí, lo primero que va a cambiar es el tamaño de la sombra. Entonces tú puedes calcular variando los parámetros libres que tienes, por ejemplo la carga, ya sea la carga eléctrica o la carga magnética, puedes tú distinguir entre el tamaño. Eso es como lo más rápido y ya se puede hacer analíticamente. Pero la dinámica del plasma alrededor de un agujero negro con carga magnética o con carga eléctrica, con estos términos corregidos, es diferente a una de Schwarzschild o a una de Kerr. Entonces, eso es como el siguiente paso, que es lo más difícil. Hacer geometry, evolucionando tu plasma ahí en esos espacios-tiempos. Y hay un trabajo de Kocherlakota, en donde toman, no me acuerdo cuántos, unos 10 espacios-tiempos diferentes, entre ellas el del dilatón acción, y se hace construcción de parámetros. O sea, por ejemplo, tu carga, tú dices, va de -1 a 1. Ujú. Y aplicando solamente el tamaño del horizonte, tú ya puedes reducir ese rango. Y entonces está reducido, ¿no? Creo que los valores de -1 van hasta -0.5, creo. Ujú. Entonces ya vas rotando con el tamaño del shadow observado. Pero sí se puede, o sea, bueno. Es que como que mi duda va, porque, por ejemplo, estos tratamientos ya son cuánticos, ¿no? No, no, todo es clásico. A eso se refiere incorporar fenomenológicamente efectos cuánticos. Digamos, estos términos extra llevan efectos cuánticos, pero no estamos trabajando con una función de onda ni cosas de esas, sino que es todo lo que tú ignoras de los efectos cuánticos los pones así en una caja negra si quieres, en esa mu por algo, ¿no? En esos términos de corrección, pero todo es clásico. Sí, contemplando ya, o sea, estas son partículas test, ¿no? Y si, por ejemplo, nosotros ya metemos un plasma, como dice Alejandro, no al incorporar las partículas o el plasma, ya se muere ese término por fenómenos como Pues de coherencia, así. algo podría suceder, ¿no? Pero entonces ya tendrías que hacer la estadística de esta situación, ¿no? Considerar un volumen de estas partículas y ver qué distribución sí, estadística tienen, ¿no? Si son bosones, fermiones y calcular las cantidades correspondientes. Ujú, sí, sí. Pero fíjate aquí el potencial efectivo carga esa modificación, la introduces en la función métrica. Ya te está n, ahí n va a tener esos términos de curvatura de este campo extra. Y ahí es donde entran las diferencias entre diferentes black holes. Bueno, yo tengo una pregunta que espero que no sea como muy polémica. Eh, lo que pasa es que, bueno, ya ves que desde el paper de Blanco Snatcher del 77, ya de hecho ellos mismos ya afirmaban que físicamente es imposible que pueda existir un agujero negro cargado. Bueno, eso es lo que afirman en ese paper. Y esto se lo preguntaron a varios investigadores distintos de qué opinan ellos de esto, de si realmente puede llegar a existir ese tipo de agujeros negros o no. Y en su opinión, pues, ¿por qué es importante estudiar este tipo de soluciones? Sí, sí tienes razón. Ahí, digamos, encontrar un agujero negro cargado de astronómico o astrofísico no es lo más, que uno espera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las cargas se van a neutralizar de una u otra forma. Entonces aquí, bueno, hay varios, pues, digamos, cosas a favor, ¿no? Porque aquí este campo estamos suponiendo que lo genera la misma masa que ahí del black hole, ¿no? Pero bueno, yo creo que efectos
parecidos o similares, puede haber, si tienes un black hole y tienes este plasma que te va a tener cargas rotando ahí en el disco de acreción, y puedes considerar pues campos magnéticos externos que también los puede haber, ¿no? Por ejemplo, en magnetares o en estrellas de neutrones hay campos magnéticos externos que también en principio van a presentar efectos parecidos, ¿no? Aquí no exactamente igual, pero por ejemplo puedes esperar pues efectos de birrefringencia, efectos pues, que se desvíen de la electrodinámica de Maxwell. Mira, ese tipo de discusiones pueden llegar a funcionar algo así como mímica. Sí, es lo mejor que uno puede argumentar, ¿no? Ahora, esta carga pues va a depender, digamos, el efecto que una pequeña carga de un black hole tenga por estos efectos de que haya un campo externo y haya esta polarización del vacío, qué tan importantes sean, pues va a depender mucho de la masa del black hole, ¿no? Digamos, de la proporcionalidad masa carga que tú tengas, ¿no? Porque puede haber una pequeña diferencia de una pequeñísima carga, pero qué tan importante es, pues eso es en relación a la masa del black hole, ¿no? Digamos, en black holes supermasivos realmente uno no espera que sean importantes, ¿no? Pero a lo mejor en un black hole estelar va a haber diferencias cuando tú consideras la proporción masa-carga. Pregunta un tonta, pero vos de neutrones, o ni siquiera tienes estudios de... Hay un estudio de UGR en donde tienes una estrella de neutrones cargada, la haces colapsar y forma un rayo neutrónico. Pero tristemente, la carga sobrevive solamente unos milisegundos y después se neutraliza. Entonces sí, pero bueno, no está totalmente descartado. Pero sí, ese es estudio de Redson lo de hecho. Más o menos. Si no, pues agradecemos a la doctora, ¿no? Gracias a ustedes por la paciencia. Ay, que no, ya iba yo a quitarlo, pero si no, si no es la mía. La costumbre, ¿no? De siempre estar. Antes. Sí, Gracias. una de las ventajas de que hay muchas incertidumbres observacionales es que uno puede proponer diferentes soluciones de algunos medios y tratar de testear pues ahora con el IESH. Entonces, en este trabajo que hicimos con este chico de la INE, se trataba justamente de esto. O sea, tú No eres agarras todos los No, sí, eso ya lo. Ah, existentes sí, eso. y dices, bueno, pues vamos a probar con la